Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Monsalve y en esta ocasión vamos a elaborar la prueba SQL del desafío LATAM. Esto consta de una minuta de 10 preguntas, las cuales vamos a ir contestando de manera secuencial. Primero, nos dicen que tenemos que revisar el archivo y de este archivo tenemos que ver el tipo de relación y crear el modelo correspondiente, respetando lo que son las llaves primarias, las foráneas, los tipos de datos. Para esto, vamos primero que nada a crear las dos tablas, ¿ya? Vamos a crear la tabla de películas, ya creada, la tabla tags y la tabla que nos permita unir estas relaciones, que va a ser la tabla películas tag. Esta tabla va a tener dos columnas, las cuales película ID y tag ID, y va a tener dos llaves foráneas. Una que se va a conectar a la tabla películas y otra a la tabla tags con sus ID respectivos. Y damos enter. Ahí nuestra tabla se elaboró. ¿Ya? ¿Y cómo podemos ver si esto efectivamente funciona o si está creado? Vamos a ir a donde está nuestra base de datos, que se llama prueba final. Y en prueba final vamos a ir al RD for Database. Y podemos ver que nuestra relación está completa. Ahí se puede visualizar de mejor manera. Perfecto. Siguiendo con la segunda pregunta, dice que tenemos que insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Para esto vamos a aplicar el insert into a la tabla. Vamos a crear primero las 5 películas. Ahí me falta una película. Ya tenemos las 5 películas creadas. Ahora tenemos que crear 5 tags. De los 5 tags creados. Y finalmente tenemos que dar una relación a nuestra tabla que va a ser nuestra intermediaria, la que nos va a permitir unir estas dos tablas. Para esto vamos a insertar las películas tag, donde la primera película tiene que tener 3 tags, como se muestra acá, y la segunda solamente debe tener 2. Ahí están los dos. Entonces vamos a sacarla y estaríamos listos con ello. Vamos a la pregunta 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces vamos a elaborar esto. Ahí tenemos cada película con la cantidad de tags que tiene, y las que no tienen tags se muestra el 0 respectivo. Aquí usamos left join, ¿ya? Partimos con la tabla base que va a ser películas, ¿ya? Y esta película le vamos a agregar lo que es nuestra tabla intermediaria, que es películas tag. Hacemos una conexión del ID con el ID de la tabla películas con el ID de la película tag, y luego otro left join con la tabla tags, de manera de unir las 3 tablas y así poder hacer el conteo respectivo. Perfecto. Vamos a la pregunta 4, que dice crear las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias, foráneas y tipo de datos. Vamos a crear las tablas. Respecto a esta pregunta, vamos a acá.
Entonces vamos a crear cada tabla. Primero la tabla de preguntas, está creada. Luego la tabla usuarios. Y finalmente nuestra tabla de respuesta, que al igual que la anterior, también va a tener llave foránea. Va a tener dos referencias foráneas. El usuario, una foránea FK usuario y otra que va a ser FK pregunta. Ahí están las tres tablas creadas. Ahora estas tablas tenemos que agregar 5 usuarios y 5 preguntas. ¿Ya? Vamos a crear las preguntas, o sea, los usuarios. Ahí están creados los 5 usuarios. Esto lo podemos ver así. He creado. Y vamos a proceder a crear lo que son eh, las preguntas. En las preguntas vamos a crear la pregunta respectiva y su respuesta correcta, de tal manera que se le hagan preguntas sencillas y la persona responda de manera seca. Por ejemplo, tomatos, ¿cuánto es? 4. La diferencia entre 10 menos 7 3, etcétera. ¿Ya? Y finalmente las respuestas de estos usuarios. Ahora, hay que tener algo en consideración. Dice que la respuesta, la primera pregunta debe ser respondida correctamente. Entonces, la primera pregunta tiene que ser respondida correctamente, ¿ya? Dos veces, por dos usuarios diferentes. Entonces, acá tenemos la pregunta, que está en la columna pregunta ID, tiene que ser respondida por dos usuarios diferentes. La tercera tiene que ser respuesta por un único usuario. Y las otras dos preguntas tienen que ser incorrectas. Aquí, básicamente, el 4 y el 5 responden algo distinto a lo que es la respuesta. Ahí está. A ver, perfecto, ahí está la respuesta. Vamos por la siguiente pregunta. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para eso, vamos a ver las preguntas correctas. Vamos a contarlas. Para ello traemos la tabla de nombre, perdón, la tabla de respuesta. La asociamos con usuario y preguntas y le aplicamos un pequeño where de tal manera que la respuesta correcta sea igual a la respuesta que nosotros establecimos. Le damos y obtenemos que estas tres personas obtuvieron tres respuestas correctas. Y es tal cual lo pedía el ejercicio. Vamos a la pregunta 7, donde dice, por cada pregunta en la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? Y un poquito similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Nos pasamos a la tabla de preguntas, aplicamos left join y hacemos la misma condición de que la respuesta correcta sea igual a la respuesta. Y nos da que todos, aquí están las dos respuestas correctas junto con la única respuesta correcta de la pregunta 2. Pregunta 8. Implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación del borrado del primer usuario. Perfecto. Para hacer esto, primero tenemos que conocer qué contiene cada tabla. En este caso, tenemos la tabla de respuestas, tenemos todas estas casillas, y la tabla de usuarios. Y aquí están todos los usuarios.
Ahora, para poder elaborar esto, nosotros tenemos que borrar lo que es la llave foránea que teníamos anteriormente, porque para la unión de estas dos teníamos una llave foránea, la cual se llamaba eh, foreign key usuario. Esta es la que tenemos que eliminar y crear una nueva para que no tengamos el problema de validaciones o que se esté violando otra tabla respecto a la que estamos usando ahora. Entonces, para esto vamos a aplicar el alter table constraint del FK usuario. Entonces, vamos a aplicarlo. Ahí borramos la tabla y creamos nuestra nueva tablita, perdón, nuestra nueva llave foránea. Aplicamos alter table, respuesta add constraint, que es la nueva tablita, perdón, la nueva llave foránea. Usuario ID, la referencia de usuarios y que sea en cascada. Vemos y ahí está. Ahora, ¿cómo nosotros podemos corroborar de que esto funciona? Aplicamos un delete from usuarios para el primer caso, que es como lo piden, lo aplicamos y ahora procedemos a corroborar las tablas que teníamos acá. Entonces, ahora ya no debería estar el primer ID. Vamos a revisar el usuario. El usuario 1 desapareció, que era Cristian. Y la respuesta también debería desaparecer. Excelente, ya no está el usuario Cristian. Vamos por la pregunta 9, que es una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para esto, nosotros vamos a usar em, el check, donde vamos a tomar la tabla de usuarios, vamos a agregar edad constraint edad, y vamos a decirle que la restricción es que sean personas mayores de 18 años. ¿Cómo nosotros ahora podemos corroborar de que esto está bien? Insertamos un usuario, lo vamos a insertar a Juanito. Juanito tiene 15, por ende no debería funcionar. La fila que contiene Juanito viola la restricción check. Entonces aquí no nos va a dejar ingresar personas menores de 18. Ahora, ¿cómo? Hagamos lo contrario. Ingresemos a alguien que sea mayor de 18. Por ejemplo, Pedrito. Vamos a Pedrito. Ahí perfectamente nos va a dejar agregar al usuario. Y finalmente dice, altera la tabla existente de usuario agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Perfecto. Entonces, para hacer esto, vamos a aplicar un alter table y agregar la columna email, porque esa columna no está en los usuarios, y lo podemos corroborar. No tenemos el email. Entonces agregamos por add column eh, la columna email. Y le vamos a tener que hacer un batch 255 y que va a ser único, ¿ya? Que no puede estar duplicado, tiene que ser único. Entonces vamos a ejecutar esto. Tenemos la secuencia lista y ahora procedemos a corroborar. Entonces primero vamos a insertar a Patricio con su correo respectivo. Le damos ingresar. Perfecto, ahí se ingresó. Revisemos si se ingresó. Está Patricio. Y vamos a insertar otra vez a Patricio, pero en la casilla 8 con el mismo correo. Entonces dice, ya existe la llave email. Entonces ya no se puede ingresar otro usuario que tenga este mismo correo. Entonces con esto finalizamos la prueba final del desafío LATAM. Muchas gracias.